A veces me pasa que cuando encadeno la lectura de un ensayo detrás de otro tengo la tentación de pensar, oh sacrilegio, que la literatura, el consumo de ficción es solo un pasatiempo, como resolver un sudoku, como contarle chismes a un amigo, como imaginarme viviendo otras vidas, como echarse una siesta y tener un sueño muy vívido y quizás impregnado de las tonalidades fosforescentes de una visión de silovicina. Entonces debo agarrar alguna de mis novelas de cabecera, leer unas cuantas páginas y revivir de nuevo la sensación olvidada. Lo que demuestra que la literatura no es un pasatiempo, o al menos que no solo es un pasatiempo, que es algo más o que puede ser algo más, aunque no en todos los casos, claro. Es evidente que un ensayo de 500 páginas sobre un tema específico será en general mucho más fructífero para el lector que una novela, aunque sea por la cantidad de información recibida y la arquitectura ordenada en la que es recibida. Pero ello ocurrirá si antes no definimos qué significa exactamente fructífero. Obtendrá más información, cierto, podrá alcanzar cotas más profundas de análisis, cierto, pero fructífero puede tener otros significados. Por ejemplo, si leemos poesía o leemos los clásicos, quizás también obtengamos algo fructífero. Vamos a verlo en el siguiente Baker Café. Si a la hora de escoger nuestras próximas lecturas nos olvidáramos por un momento de nuestros filtros estéticos y nuestras preferencias y solo nos fijáramos en lo enriquecedor que resultará intelectualmente la lectura, o cognitivamente hablando, para ser más precisos, entonces deberíamos escoger a los clásicos antes que a los contemporáneos. Es al menos lo que sugiere un experimento consistente en monitorizar la actividad cerebral de un grupo de voluntarios mientras leía una serie de libros, que ha sido llevado a cabo por un equipo de científicos, psicólogos y académicos de la lengua de la Universidad de Liverpool. Los clásicos que se leyeron pertenecían a las plumas insignes de Shakespeare, William Wordsworth y T.S. Eliot, entre otros. Al parecer, el escaneo cerebral no dejó lugar a dudas. Los clásicos consiguieron disparar la actividad cerebral porque suponían un reto mayor, sobre todo a la hora de entender palabras antiguas o periclitadas. De hecho, se adaptó las obras a un lenguaje más moderno y el efecto cognitivo suplementario se diluyó como por ensalmo, como un azucarillo en el agua. El estudio también apunta que la poesía no solo son palabras bonitas o un juego de feria con mucha pirotecnia, sino que los versos incrementan de alguna manera la actividad en el hemisferio derecho del cerebro, el área que se encarga de la memoria autobiográfica, lo que permite reflexionar sobre experiencias propias y enriquecerlas a la luz de lo leído, tal y como explica Philip Davies, profesor de filología inglesa y miembro del equipo de investigación. Lo que también dice Davies es que la poesía no es solo una cuestión de estilo, se trata también de profundas interpretaciones de la experiencia que añaden lo emocional y lo biográfico a lo cognitivo. Eso no nos dice nada sobre la belleza de la poesía, naturalmente, pero al menos sitúa la poesía rimada, y ya no digamos las rimas complejas, al nivel de los autodefinidos o el sudoku. Sin duda esta es una prueba más para añadir a los quintales de experimentos ya realizados a propósito de cómo la lectura y la escritura modifican la estructura cerebral hasta límites insospechados. Aunque en apariencia un lector tiene la misma pinta que un no lector, incluso que un analfabeto, se podría decir que un lector es, respecto a una persona que nunca ha aprendido a leer, una criatura perteneciente a otra especie. No solo hay diferencias estructurales en el cerebro, sino que los cerebros lectores entienden de otra manera el lenguaje, procesan de otra forma diferentes señales visuales, incluso razonan y forman recuerdos de otra manera, tal y como señala la psicóloga mexicana Peggy Ostrowski Solís. Así que podríamos decir de alguna manera que los libros son el equivalente intelectual de los antibióticos, de los aditivos o del aire acondicionado. Es una especie de tecnología capaz de diluir un poco más nuestra humanidad y moldear nuestro cerebro para alcanzar
bueno, finisterres que hace apenas unos siglos eran inalcanzables, tal y como explica muy elocuentemente Nicolas Carr en su libro Superficiales. Ni que decir tiene que mucha gente había cultivado una capacidad de atención sostenida mucho antes de que llegara el libro e incluso el alfabeto. El cazador, el artesano, el asceta, todos tenían que entrenar su cerebro para controlar y concentrar su atención. Lo notable respecto de la lectura de libros es que en esta tarea la concentración profunda se combinaba con un desciframiento del texto e interpretación de su significado que implicaban una actividad y una eficiencia de orden mental muy considerables. La lectura de una secuencia de páginas impresa era valiosa no solo por el conocimiento que los lectores adquirían a través de las palabras del autor, sino por la forma en que esas palabras activaban vibraciones intelectuales dentro de sus propias mentes. Leer historias también nos permite acceder de otra manera al conocimiento a través de las vivencias de los personajes. Por ejemplo, interesándonos por la suerte de sus destinos y leyendo según qué avatares, uno cobra conciencia de dónde reside la mayor cualidad de la ficción, es decir, que presentan ideas, conceptos o reflexiones de una manera que resulta más fácil asumirlas e integrarlas. Es cierto que un manual te permitirá entender rápidamente cualquier proceso, pero solo una historia ayuda a integrar ese proceso en la mente de una forma mucho más armónica. De la misma forma que no es lo mismo leer sobre endorfinas que leer sobre personas que segregan endorfinas a la vez que nosotros segregamos endorfinas. Todo ello encuadrado en un contexto inteligible y próximo. Solo a través de las historias el cerebro es capaz de captar determinados procesos no lineales. Solo leyendo sobre las historias de otros, sobre sus pensamientos y dificultades más íntimas, podemos observar los procesos en los que nos hallamos inmersos nosotros mismos. Esta clase de autoconocimiento es más difícil de conseguir con un ensayo, porque los ensayos no estimulan la empatía ni te hacen sentir que otros ya han pasado por lo que tú pasas, quitándole así mucho más hierro a lo que te pasa. Ni te hacen sentir menos raro, o sí, quizás sí que te lo hacen sentir, pero de una manera mucho más distante, más orientada a comprender que sentir, mucho más notarial. Como lo explica Dietrich Svanitz, así, por ejemplo, si no se conoce a Don Quijote, resulta más fácil enredarse en luchas contra molinos de viento. Si no se ha leído a Las brujas de Salem de Arthur Miller, es más probable llegar a formar parte de una jauría inconsciente que va a la caza de una presa. Únicamente a través de las obras de la literatura podemos tomar distancia con respecto a nosotros mismos. Y más de una hija que acaba de mandar a su padre a una residencia de ancianos podrá verse a sí misma de forma bien distinta después de asistir a una representación del Rey Lear de Shakespeare. Una novela, por encima de cualquier otra herramienta, es capaz de adentrarnos en el interior de un personaje hasta niveles abisales, con una minuciosidad incluso superior a la que solemos bucear en nosotros mismos. Una novela te permite comprender de tal manera al otro que acabas comprendiéndote mejor a ti mismo, y así, por un tiempo, puede ser un loco, un violador, un rey, una embarazada, un ladrón, un enamorado o un intelectual, de una manera que excede a la comprensión que hayas adquirido en cualquier ensayo sobre esos temas. O dicho de un modo mucho más tecnológico, una novela es un dispositivo de inmersión total en una realidad virtual, una manera de acceder a Matrix que fue inventado mucho antes que la primera computadora. Un ensayo, sin embargo, es el manual de instrucciones del dispositivo. Así que la próxima vez que leáis un libro, tenedlo en cuenta. Los libros sirven para muchas cosas. También sirven para aprender, pero las cosas que aprendes, a veces las aprendes mucho mejor si las vives, si las experimentas desde otro ángulo, desde los ojos del autor, desde los ojos de un personaje que está sufriendo, a través de una historia, de un adorno, de una periotecnia. Y a su vez, si encima está escrito de una manera bastante culta, enrevesada y con rima, a lo mejor incluso eso sirve para entrenar tu cerebro, como cuando, no sé, resuelves un sudoku.